¿Por qué escribimos? ¿Por qué hacemos podcast? ¿Por qué contamos historias? Entre muchas cosas, lo hacemos por una pulsión intrínseca a nuestra alma, ansiosa por trascender más allá de su propia existencia, como si las letras consignadas y las palabras grabadas compensaran de alguna forma el implacable paso del tiempo y su respectivo peso, que tarde o temprano terminará por pulverizar nuestros huesos. Creamos para que lo que creamos viva por nosotros, para que mantenga nuestro nombre en un plano que inevitablemente abandonaremos y podamos, de alguna u otra forma, ser eternos. Dejamos huella como relato inexorable de que existimos y de que nuestra existencia fue digna, aún con todas sus vicisitudes. Como si de alguna manera el ejercicio de escribir, de narrar y de crear fuera una revalidación de nuestro propio ser. En ese sentido, hoy queremos contribuir un poco a esa revalidación, pero desde lo colectivo. Nos gusta creer que el podcast, como nuevo medio de difusión, es también una forma de construir desde lo histórico, como si se tratara de una documentación, por más de que se trate de un programa que escuchamos para trabajar, para dormir o para lavar el baño. ¿Quién sabe? A veces, detrás de lo cotidiano, se esconde el método más efectivo para recordarnos lo que somos y en lo que creemos. Aún cuando hablamos de lo peor de nuestra sociedad, que en últimas es el resultado de nosotros mismos. Entonces, bienvenidos y bienvenidas a la 21ª entrega de la 4ª temporada de Serialmente, capítulo 146 de un podcast con contenido muy gráfico. Y hoy queremos hacer honor a nuestra propia historia. Este es un podcast colombiano y como tal hemos hablado de nuestro propio país a través de la vida de los peores psicópatas de nuestra historia. Después de los políticos, por supuesto. Por eso, hoy queremos remontarnos al origen. Queremos hablar de los inicios de esa Colombia criminal, aquella arcaica quisquillosa que nació con sed de sangre. Hoy les vamos a contar la historia del hombre que dio inicio a todo. El primer asesino serial registrado en nuestro país. Hoy les vamos a contar la historia de Nicolás Jiménez. El hombre fiera. Cuando los panópticos estaban de moda como el método más eficiente para mantener controlada a la población carcelaria, el Estado colombiano decidió erigir varios de ellos en distintos municipios para mitigar de alguna forma la inseguridad en un país naturalmente inseguro. Uno de los panópticos más famosos de mediados del siglo XX era el de Tunja, pero no solo por su brutalidad o eficiencia, sino porque allí vivía un hombre infame y célebre a nivel nacional. Su aspecto físico no era para nada intimidante, no parecía ser peligroso y nadie hubiera podido creer que estuviera en capacidad de hacer daño. Deambulaba solo por los pasillos y pasaba sus días alimentando a las palomas en el jardín de la cárcel sin que nadie se atreviera a acercársele y sin que nadie cuestionara sus motivos. Entre una población llena de criminales, violadores y estafadores, aquel hombre solitario parecía tener un aura de respeto
que infundía de miedo a sus vecinos, quienes se aterraban con verle aun cuando ni siquiera se animaba a sacar las manos de sus bolsillos. Su nombre era Nicolás Jiménez, y su pasatiempo favorito era rodearse de las inquilinas aladas de la prisión, algo que a primera vista podría parecer tierno, pero que en realidad era toda una treta para que las palomas se acercaran y poderlas tomar en sus manos para estrangularlas con tanta calma como sevicia. A lo lejos, los guardias presenciaban el espectáculo, impasibles y asustados. No ganaban lo suficiente como para interrumpir al monstruo que se deleitaba con las pocas gotas de sangre que brotaban del pico de los animales agonizantes. Gotas suficientes para saciar su sed y brindarle la calma necesaria para mantenerse estoico tras las rejas. Al final, el ritual de ejecución de las pobres aves no era más que un bálsamo para la ansiedad y la necesidad imperante de seguir matando, como si fuera una ceremonia para que la bestia continuara hibernando en el caparazón del hombre. Nicolás, en medio de su ensimismamiento, se había convertido en una auténtica atracción para la prensa nacional y una atracción turística para los visitantes del Panóptico de Tunja. Nacido en el municipio de Ubalá, en Cundinamarca, durante la segunda mitad del siglo XIX, Nicolás Jiménez llegó al seno de una familia campesina que bordeaba la miseria como la inmensa mayoría de familias rurales de la época. Hijo de doña Sacramento y don Joaquín, no existe ningún tipo de registro que nos permita identificar alguna causa de la posterior psicopatía del joven. Tal vez lo único remotamente cercano a un conato de psicopatía es el hecho de que, según registros históricos, su tío paterno acabó con la vida de un vecino para adueñarse de su terreno. Algo que a los citadinos de hoy en día nos parecería absurdo y aberrante, pero que por aquel entonces era bastante común. Más aún en las zonas rurales, donde la escrituración de la tierra no se había estandarizado en aquella época. De cualquier manera, este crimen no quedaría en la impunidad. Y tras haber encontrado el cuerpo de la víctima en un solar de Usaquén, que en esa época era un pueblo y no un barrio de Bogotá, las autoridades se presentaron en la propiedad robada y le dieron captura al hombre, llevándolo a una condena de 25 años de prisión que cumplimentó a cabalidad. Nicolás, por su parte, tuvo una infancia común y corriente. Principalmente porque si hubiera tenido algún tipo de episodio especial, probablemente hubiese sido registrado de alguna manera. Su nombre no figuró de forma directa hasta que entró al Panóptico, y su leyenda no se comenzó a escribir sino hasta 1899, cuando la violencia habitual, bipartidista y desmesurada de la Colombia decimonónica fue interrumpida por una serie de crímenes que darían paso a la especulación. Estos crímenes comenzarían a ser registrados en el municipio de Guayabal, en Cundinamarca, cuando Nicolás, escondido bajo la sombra del anonimato, comenzara a entrar a las casas de los campesinos más adinerados con el objetivo de robarles sus pertenencias para cerrar un poco la brecha social de la que había nacido en la esquina más desfavorecida. No obstante, el robo no era más que un pequeño aspecto de la totalidad del crimen, pues el objetivo real era el asesinato de todos los presentes, a quienes atacaba con puñales de forma implacable, aun cuando no se resistían al robo. Los ataques eran repentinos y ensañados. Los cuerpos de los habitantes de la casa eran encontrados con varias puñaladas en el torso,
y los niños del hogar solían ser estrangulados en sus propias habitaciones, lo que demostraba que el robo no era más que un pretexto. En principio, los ataques se llevaron en Guayabal y pasaron totalmente desapercibidos, pues por aquel entonces se fraguaba la Guerra de los 1000 días en Colombia, uno de los tantos conflictos que ha caracterizado la historia convulsa de nuestro país. Las masacres en otros pueblos, los enfrentamientos en las carreteras y los asesinatos rimbombantes le robaban todo el protagonismo a un hombre anónimo que disfrutaba alimentando a su pasajero oscuro en cada casa quinta de Guayabal. Tal fue así la impunidad y tranquilidad con la que Nicolás actuaba, que pronto comenzó a formar una banda de criminales que seguían sus pasos y que cumplían sus órdenes cabalmente. De esta manera, los asesinatos se fueron expandiendo, al punto que para principios del siglo XX comenzaron a ocupar cada vez más lugares protagónicos en los periódicos manchados de sangre. Los reflectores, pues, se pondrían sobre la figura misteriosa de Nicolás, quien en 1900 entró a la casa González y atacó a los padres y a los 4 hijos, los cuales eran menores de 10 años. A Melchor, el padre, le decapitaron luego de haberle fracturado el cráneo a punta de machetazos hasta regarle el cerebro por el lugar. Acto seguido, Nicolás tomó el cadáver del hombre e incineró sus extremidades. Luego ejecutaron a la madre, machacando sus huesos hasta que se mezclaron con el tejido blando del cuerpo, para después tirarla a una fogata donde quedó completamente incinerada. Los menores, mientras tanto, fueron apuñalados y luego toda la casa fue incendiada para borrar cualquier riesgo. Desde entonces nacería la leyenda del hombre fiera. Durante los siguientes años, los crímenes continuarían de la misma manera, adelantando una campaña de sangre y de muerte que se extendió por 4 años hasta que se detuvo durante una temporada porque se cree que Jiménez se fue a vivir un corto periodo de tiempo a Panamá, de donde no existe ningún registro de que haya cometido crímenes, aunque probablemente se trata simplemente del hecho de que no hay ninguna forma de relacionarlos. Cuestión que para 1907 volvería a Guayabal y repetiría exactamente el mismo modus operandi de sus homicidios posteriores, los cuales cometió en alejadas casas del casco urbano de manera que no hubiese testigos y pudiera gozar con el tiempo necesario para acabar con la vida de sus víctimas. En una ocasión, de hecho, como si se tratara de un homenaje siniestro, convidó a uno de sus vecinos a una caminata para luego matarlo y enterrarlo, y contratar a un viejo amigo para que suplantara su identidad y pudiesen robarse la propiedad. Algo irónico, considerando que se trataba exactamente del mismo crimen por el que su tío había sido capturado y condenado años atrás. El camino de muerte de Nicolás continuaría el 28 de mayo de 1909, cuando entró nuevamente a una casa familiar, acabando brutalmente con la vida de la pareja y de su pequeño hijo, lo que lo volvió a poner en el radar nuevamente, ocupando todos los periódicos como el hombre fiera, generando así presión en las autoridades que, ya sin tener que lidiar con una guerra extremadamente violenta, tuvieron la oportunidad de esgrimir una investigación en la que pudieron determinar la identidad del autor a través de testimonios y de algunas pruebas que indicaban el camino a casa. Esto terminó por llevarlo a la captura en un operativo del que no se guardan detalles, pero del que resultó prácticamente ileso y llevado a la cárcel, donde fue condenado a pasar como su tío más de 25 años.
Sin embargo, para aquel entonces nadie sabía que quien había sido capturado era en realidad el hombre fiera. Y no fue sino hasta 1914 que el mismo Nicolás le contaría sus crímenes a otro reo, lo que generó la filtración de la información, dando así con la plena identificación del autor de todos los crímenes de Guayabal y determinando la identidad del mismísimo hombre fiera. Esto generaría un aumento de su condena a más de 40 años. Una nueva leyenda colombiana tomaría lugar en la historia de nuestro país. Desde ese momento, Nicolás, el hombre fiera, se volvió una estrella sórdida en el panorama nacional. Todos querían saber los motivos del hombre fiera. Un asesino serial que ni siquiera podía ser catalogado como tal porque en aquella época no existía dicho concepto. No obstante, él jamás se sintió cómodo con la atención de la gente. Los demás presos le tenían miedo y nunca generó ningún tipo de problema o inconveniente tras las rejas. De hecho, se dice que su afición por matar palomas no era más que una forma de recordar la manera en que estranguló a tantos niños de familias acaudaladas, reviviendo así la experiencia de los más de 35 asesinatos que cometió. Mientras tanto, los medios especulaban y contaban historias que no son comprobables y que con el tiempo se perdieron entre los archivos sin ninguna posibilidad de rescate. Finalmente, 18 años después de haber sido capturado, el hombre fiera perdería la vida en prisión por cuenta de una pulmonía derivada de una tuberculosis. Desde entonces, el hombre fiera se volvió un mito más, aunque fue muy real, tan real como la historia de derramamiento de sangre en Colombia. Hoy hemos hecho un ejercicio de mera contribución histórica. Hemos hablado del primer asesino en serie de Colombia. Nos hemos valido de la escritura para hacerlo. Y por eso traemos a una invitada muy especial para que nos hable de su libro, disponible en nuestro stand de la Filbo. Ana Gabriela Ruiz es psicóloga, especialista en psicología jurídica y forense, máster en perfilación criminal y maestrante en psicología jurídica. Cuenta con experiencia en técnicas de perfilación criminal y con población privada de la libertad. Ella ha adelantado un proyecto en el que, a través de la escritura, ha resignificado la vida de personas tras las rejas, las cuales han encontrado en la narración de sus propias historias la posibilidad de trascender. Gabriela Ruiz, bienvenida a Serialmente, y de verdad esta es una bienvenida con la mayor alegría porque por fin podemos tener la voz de una mujer en Serialmente. Siempre que hemos tenido entrevistados por casualidad han sido hombres, pues por estos temas que tratamos y suelen ser escritores de estos temas y demás, pero ya estaba desesperado y yo quería a una mujer en Serialmente porque necesitamos la voz de la mujer también en Serialmente. ¿Cómo estás, Gabriela? Hola Sebastián, muchísimas gracias, muy agradecida por la invitación y contenta de participar en Serialmente.
Excelente, Gabriela. Mira, estamos por estos días en Feria del Libro. Hemos tenido invitaciones de varios autores, investigadores, gente que incluso llegó a entrevistarse con Garavito, que probablemente es la persona más mala que existe en la historia de este país, y es mucho decir. Pero tú también tuviste la oportunidad de estar con personas privadas de la libertad. Tienes un proyecto increíble que se llama Monarca, que vamos a estar teniéndolo en la Feria del Libro. Y quisiera preguntarte cómo fue para ti esa experiencia. Digamos que ya estuvimos entrevistando a Kevin, que digamos no hay matices en esa experiencia de estar frente a Garavito, pero tú estuviste conviviendo y trabajando junto con muchas personas privadas de la libertad. Cuéntanos para ti cómo fue esa experiencia, qué te encontraste, qué variedad encontraste allí, qué matices. Nos gustaría saber cómo fue tu experiencia de estar dentro de una cárcel, y cuéntanos en qué cárcel estuviste y demás. Kevin, siempre diré que cada experiencia es enriquecedora y compartir con población privada de la libertad es un proceso enorme. Digamos que tú dentro de celdas te encuentras de todo, encuentras mucha maldad, como encuentras personas buenas que quieren un cambio y una oportunidad. Si bien es cierto que no he compartido con personas como del perfil de Garavito, sí he tenido la oportunidad de compartir también con gente que ha tenido un mundo delictual alto, como son personas del Tren de Aragua, que es muy difícil realizar actividades con ellos, nunca habían cogido un color, son a tentarte, a decirte, bueno, y si no quiero, y yo he picado gente, y yo he hecho, y a usted no le da miedo estar al lado mío. Entonces es un proceso y tú tienes que saber manejar todos estos escenarios. También el trabajo y el proceso se ha hecho con presuntos agresores, porque digamos que en el lugar yo me encuentro en la URI de Puente Aranda y en todos los centros de detención. Tengo la oportunidad de trabajar con estas poblaciones de centros de detención transitorio y encontramos de todos los delitos. Es una mezcla de absolutamente todos los delitos y todos los perfiles que permite hacer de esa experiencia una experiencia enriquecedora y conocer cómo es cada persona, cómo es cada delito, cómo es cada perfil y cómo se puede trabajar y tratar de emitir un cambio en ellos, aunque en muchos es difícil, pero en muchos otros no son resistentes al cambio y se logran cosas maravillosas como este proceso y este libro que van a encontrar en la Feria del Libro. Bueno, Gabriela, estamos hablando, para los que no saben, del libro Monarca, Efecto Mariposa tras las rejas. Como pueden intuir por lo que nos cuenta Gabriela, es un libro trabajado en estos centros de detención transitoria y es escrito también por estas mismas personas privadas de la libertad. Entonces, cuéntanos un poco como a modo de presentación para que podamos expandirnos ya en cómo fue el proceso, pero cuéntanos de dónde nace la idea de crear este libro y en esencia qué es y qué vamos a encontrar allí. Bueno, pues este libro inició con la idea de crear un diccionario de jerga canera o penitenciaria, debido a que ellos para comunicarse dentro de celdas utilizan diversas palabras que en el común nos parecen muy raras. Entonces cuando yo llegué, profe, ¿va a comer Wimpy? Porque ellos me dicen profe, entonces yo decía Wimpy, ¿qué será Wimpy? Entonces el Wimpy es la comida de ellos. Entonces tienen diversas palabras en donde tú te pierdes un poco en ese léxico, pero yo dije, esto es interesante, hagamos un diccionario para entendernos, porque si no, muy difícil. Entonces empezamos con el tema del diccionario, tuvimos unas ferias porque hemos tratado como de generar resocialización en ellos. Y yo dije, no, nosotros podemos hacer grandes cosas, y ellos también súper motivados. Dijimos, bueno, y si hacemos un libro que nos lleve a vivir o que lleve a las personas a conocer qué es vivir tras una reja, una celda, pero a la vez que concientice para que las personas no ingresen acá porque no es chévere, porque no es bonito. Entonces empezamos en esta travesía de escribir el libro, y en el libro básicamente encuentran una experiencia completamente tras las rejas. Encuentran desde el bullying que se manifiesta entre ellos al inicio, el día cero, que es el día de la captura, que para ellos es el día más difícil, cómo es ingresar a una celda a las personas que nunca han entrado, las emociones que sienten, la salud mental dentro de una celda, apodos, supersticiones, porque digamos que es muy curioso, está la parte de Dios, ellos se vuelven muy creyentes, entonces hay todo tipo de creencias, pero también están las supersticiones, entonces también está el que le reza al diablo, también está que le hacen altares a duendes,
toda esta variedad que uno encuentra tras las rejas, tras las celdas, y que es súper complejo y que para uno le parece muy extraño, pero para ellos se vuelve el día a día. Y aparte de eso, también van a encontrar testimonios de las mismas personas privadas de la libertad que nos abrieron un poco las puertas a su vida, a su recorrido, y nos cuentan por qué están ahí, por qué llegaron a un lugar como estos y cómo como sociedad podemos evitar estas situaciones y no llegar al lugar en el que ellos están. Excelente, Gabriela. Y me surge una pregunta a raíz de lo que me cuentas, y es que veo que el libro surge cuando ya estás allá, cuando ya, digamos, estás empezando a convivir con estas personas. ¿Por qué estabas allá? Cuéntanos cómo terminaste trabajando en uno de estos centros o qué estabas haciendo y por qué llegaste allí o cuál fue tu interés. Bueno, digamos que a mí siempre me han gustado estos temas de todo el tema de personas privadas de la libertad, de delincuencia. Y yo tuve la oportunidad de ingresar a trabajar con la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, y por cosas de la vida me dijeron, bueno, vas a ser la psicóloga de los centros de detención transitorios. Entonces llego a la URI, un espacio pequeño para la cantidad de personas que tenemos en el lugar, y empiezo a conocer un poco de ellos. Recuerdo los primeros días, como no había tenido mucho acercamiento a la población privada de la libertad como tal, pues era diferente. Entonces eran muchos ojos expectativos, era un montón de preguntas pues yo soy muy joven, soy mujer, entonces el tema de que no, pues imagínate, mujer joven, no la van a respetar, va a ser difícil, pero muy por el contrario, por el profesionalismo que se maneja y la relación con ellos, las cosas se han ido dando de maneras muy buenas y se han ido trabajando. Entonces, conociéndolos poco a poco, uno dice, bueno, acá hay un montón de cosas por contar, hay un montón de cosas que se pueden prevenir, y más que todo, realizar el cambio en ellos y decirles, bueno, ¿qué hay por hacer diferente y qué vamos a empezar a hacer? ¿Qué saben hacer diferente? Entonces, no, profe, ¿qué sabe hacer este? Profe, yo sé robar. Bueno, ¿y qué más? No, nada. Bueno, entonces vamos a encontrar qué vas a saber hacer. Y terminan siendo súper buenos en diferentes artes u oficios, y esto es un proceso increíble porque tú crees que no es posible, pero cuando vas trabajando y te vas envolviendo, te das cuenta de que sí es posible. Eso es toda una experiencia increíble. Gracias por tu respuesta. Y bueno, como dijimos en la introducción, tú eres psicóloga y especialista en psicología jurídica y forense, además de la maestría en perfilación criminal. Y todas estas herramientas, digamos, a ti te sirven para prepararte a afrontar, digamos, un encuentro con personas así. Por ejemplo, tú estás desde antes, tú lees el perfil de la persona que llega o con la que vas a trabajar y dices, bueno, esta persona, no sé, es del Tren de Aragua, tiene tantos cargos, entonces me lo voy a aproximar de esta manera, o ya lo haces sobre la marcha cuando los conoces. ¿Cómo trabajas, digamos, con esas herramientas profesionales que tienes para sumergirte en este mundo como tan difícil del crimen? No, pues es difícil, como tenemos tantas personas en el lugar, créeme, son muchas. Entonces, es muy difícil como saber el perfil o tú enterarte un poco antes. Yo soy de las personas que no le niego la oportunidad a nadie de participar en las actividades y en los talleres. Para mí es suficiente que una persona quiera generar un cambio, y no hago, digamos, que exclusión de delito. Simplemente el que quiera estar, está. Y ya me siento con ellos, y obviamente la perfilación criminal te permite identificar y ver cómo, bueno, esta persona tiene un perfil difícil. Sin conocer muy de fondo el delito, tú ya sabes cómo el trato es diferente. Entonces, obviamente, estableciendo siempre los límites, porque no te voy a decir que es supremamente fácil, no, hay que establecer los límites y acercarse a ellos, hacer una proximidad respetuosa, y que siempre y cuando ellos quieran. Entonces, ya yo me siento con ellos y empiezo a hablar. Entonces, como te digo, ellos mismos empiezan a hacerte sentir supuestamente el miedo que ellos quieren hacer. Entonces, no, es que a usted no le da miedo, yo he matado tantas personas, yo he picado, entonces bueno, ¿y por qué me daría miedo sentarme al lado tuyo? ¿Lo vas a hacer conmigo o no? Ni yo, ok. Entonces, son personas también muy toscas, entonces páseme eso y yo párate tú y coge el lápiz. Entonces empezamos a trabajar en ese proceso, y ellos empiezan a ver como, bueno, no es una persona fácil tampoco, entonces vamos a llevarnos. Y ya empezamos a hablar del delito. Yo siempre les digo, bueno, ¿y qué te trajo hoy a este lugar? ¿Por qué estás acá? Entonces empezamos a hablar y me empiezan como a hacer un recorrido de sus vidas, de su historia,
y ya con eso me dan las herramientas de más o menos hacer un perfil mental, porque no hay mucho tiempo, de hacer un perfil mental y empezar a crear estrategias mías de cómo tratarlos y de cómo empezar a jalarlos un poquito de este lado, como bueno, yo sé que ha sido difícil, pero ¿qué te parece si empezamos a hacer esto? ¿Qué te parece si empezamos a cambiar la mentalidad? No has hecho bien. Entonces es como un recorrido, pero esto conlleva experiencia de cómo saber llevar las personas y yo creo que esas herramientas me las ha dado pues mis estudios, la perfilación criminal. Yo tuve experiencia, hice mis prácticas también en la unidad de perfilación criminal de Dijín, y allá yo decía, hoy estoy trabajando desde el otro lado, porque en Dijín investigamos todos los casos, pero ya últimos, ya las personas que pues habían sido víctimas de feminicidio, de violencias sexuales, pues muertes muy trágicas, entonces obvio, homicidios fuertes, y en Dijín buscábamos agresores seriales, trabajamos todo esto, y hoy llegar a trabajar con ellos, yo dije, ok, es un cambio muy diferente. Estaba trabajando, investigándolos, por decir así, y hoy me encuentro trabajando con ellos y entendiendo un poco por qué hacían lo que hacían y por qué llegaban estos casos a Dijín con tanta sevicia o con tanta expresión. Entonces, claro, fue un proceso bien interesante venir de trabajar del otro lado a trabajar directamente con la población. Ok, entiendo, Gabriela. Y en tu libro, bueno, ya tenemos la oportunidad de tenerlo en este momento en la Feria del Libro, está nuestro stand. En tu libro tenemos, yo lo estaba mirando y tiene un montón de contenido, digamos, súper variado. Tiene relatos, tiene cuentos, tiene la jerga, tiene imágenes, tiene fotos, tiene dibujos. Cuéntanos cómo fue ese proceso creativo, cuál fue la intención tuya detrás, digamos, de la construcción de ese libro, qué encontraremos en ese sentido y digamos, cuál fue la selección y el criterio para poder poner estas fotos, estos dibujos, cómo funcionó todo eso. Pues mi principal motivación era que ellos se sintieran importantes y se sintieran parte del proceso, ¿sí? Digamos, siento que el principal problema con la población privada de la libertad es que cuando ellos pasan a estar privados de la libertad, se sienten muy excluidos, se sienten muy rechazados, se sienten muy discriminados, y muchos de ellos recuperan su libertad con ese odio, con ese resentimiento, con ese ustedes me dejaron a un lado. Entonces es importante trabajarles esa parte y decirles, chicos, ustedes son valiosos, ustedes son importantes, cometieron un delito, pero tenemos cosas buenas por hacer y nunca es tarde. Entonces hacerlos sentir valiosos e importantes y ver el cambio en ellos es muy, muy lindo. Entonces empezamos así y yo a cada uno lo dejaba volar en su imaginación. Entonces yo les decía todo tipo de ideas que se les ocurra. De una, yo no vivo otras celdas, ustedes sí, entonces piensen qué podemos contar, qué podemos ver. Y además que esta confianza que ellos generaron también es importante, porque no es fácil hablar qué hay detrás de celdas, ¿no? También es peligroso para ellos. Detrás de celdas hay leyes, hay plumas, hay gente que manda que si se enteran que ellos están dando información pueden tener consecuencias muy negativas, y que también sucedieron ese tipo de cosas en el proceso, ¿no? Entonces, manejar todo con mucho cuidado, pero siempre dejándolos a ellos ser ellos mismos. Yo les decía, ustedes escriben, nos sentamos juntos, revisamos, y yo les voy a respetar cada cosa que escriban, pero habrá cositas de redacción, cositas que digamos que omitiremos y vamos arreglando. Eso en cuanto a los testimonios. En cuanto allá, digamos, el bullying, los apodos, los tatuajes, las supersticiones, hay una variedad enorme de información tras celdas. Esto sí lo hacíamos todos juntos. Nos sentábamos en un espacio que tenemos que es pequeño, más o menos 16 personas privadas de la libertad, y cogíamos un tablero y escribíamos. Entonces, bueno, ¿hoy qué vamos a hacer? Entonces, no, yo pienso que nosotros nos comunicamos mucho con sonidos. Entonces, ¿cómo hacemos un sonido en un libro? Entonces, profe, y si empezamos a dibujar, y yo, bueno, ¿quién tiene habilidades para dibujar? Entonces, como que repartir roles. Entonces yo hacía mesas. Bueno, acá se me sientan los dibujantes. Entonces, ¿qué necesitan? Entonces yo pasé materiales, ustedes acá juiciositos. Entonces los dibujantes necesito que dibujen, entonces apodos, que dibujen porque tienen mucho talento, son personas supremamente talentosas. De verdad que cuando tú empiezas a conocer acerca de eso, tú dices, increíble que tanto talento esté detrás de celdas. Hay cantantes,
hay artistas, hay manualidades, hacen hamacas, hacen camisas, no, es absurdo el talento que hay detrás, desperdiciado. Entonces por eso hay que, de alguna manera, para que no suene mal, explotarlo y reforzarlo. Entonces los dibujantes se me hacían a un lado, a este lado las personas que vamos a como tal crear el escrito. Entonces hoy vamos a empezar con el día de la captura. Entonces entre todos, no, profe, entonces, pero no, yo coloqué que yo sentí miedo, pero no, entonces coloqué que yo sentí ansiedad, no coloqué que así. Entonces entre todos construíamos y borra y construya. Y también tenía una persona encargada lo que yo siempre soy partidaria de que tú encuentres lo bueno en las personas e irse por ese camino. Entonces también tenía una persona que no me dibuja, no me escribe, pero es una persona muy buena que quiere un cambio. Entonces yo decía, bueno, yo sé que lo voy a colocar a hacer. Entonces yo le decía, quédese usted acá al lado mío y ayúdeme. Entonces la persona que nos ayudaba en todo el tema de cuidar el material, pasar el material, estar pendiente de la lista de asistencia. Entonces él era como, por decirlo así, mi mano derecha en el proceso y se sentía también súper útil y me decía, profe, yo no estaba escribiendo ni dibujando, pero yo que necesita tijeras y iba por las cosas. Entonces, que eso también es una habilidad de confianza porque obviamente tienes que estar pendiente de que no se me lleven las tijeras para celdas, que no me cojan la tapa del lapicero para cosas que no queremos, y así como estar siempre pendiente, pero entonces él me ayudaba. Entonces yo creo que lo fundamental del libro y lo bonito de este proceso fue repartir roles, asignar tareas y que todos ellos se llevan tareas dentro de celdas. Trabajamos porque no tenemos mucho tiempo tampoco, porque el tema de que ellos salgan de la celda, entonces hay que cuadrar custodio para que esté pendiente. Ya, listo, ya se acabó el tiempo, ya. Entonces yo les decía, chicos, estamos muy quedados, ¿qué vamos a hacer? Entonces, no, profe, llevémonos tareas. Entonces yo decía, ok, entonces, ¿cuántos dibujos me van a entregar mañana? No, profe, yo hago hoy tantos. Y así trabajamos. Entonces ellos se llevan tareas. Yo, profe, yo hoy escribo mi testimonio en celda. Y me llegaban con el testimonio, entonces ya nos sentábamos a revisar individualmente cada testimonio. Entonces fue un proceso muy bonito, pero de harto trabajo y esfuerzo, porque digamos que ellos tampoco están acostumbrados a esto, ¿no? Entonces a veces me decían, ay, yo ya estoy cansado, ya no quiero más, y yo les decía, pero cómo es de difícil trabajar, ¿no? Pero hay que hacerlo. ¿Cuál es la tranquilidad hoy? Entonces, enseñarlos a trabajar, a hacer algo diferente y algo que cueste, porque obviamente salen cansados, trasnochan, madrugan. Yo los sacaba súper temprano, yo era de las que bajaba, ellos me dicen taladro molestándome. Yo, bueno, listo, vamos, el que está listo, si no, se quedan. Entonces, ese proceso, ellos me decían, profe, si no fuera por su insistencia, yo creo que no sacaríamos el libro, porque yo muy temprano iba por ellos y digamos que los motivaba más que presionarlos a que ellos pueden lograr las cosas. Y ya cuando por fin está este producto, ninguno lo creía, era como no somos profesionales, ninguno de nosotros. Profe, somos como 20 personas que no tenemos carrera y pudimos escribir un libro. Entonces esto los lleva a soñar y a decir, y el día de mañana puedo salir y puedo hablar y puedo cambiar a las personas. Y entonces se meten en el cuento y es muy bonito ver el cambio en ellos. Bueno, qué chévere. Yo creo que ese cambio también se puede de pronto plasmar y ver en las mismas páginas del libro. Y mientras me contabas todo eso, pensaba, obviamente, pues en lo chévere y enriquecedor de la experiencia, pero también de una como mi parte oscura de la mente de una pensaba en que, bueno, me cuentas que tuviste todos estos procesos enriquecedores, pero seguro hubo también muchos obstáculos, ¿no? Seguro tuviste algún episodio difícil, algo de pronto que te generara mucha impresión o algo que te diera tristeza. ¿Nos podrías contar también un poco ese lado como, digamos, por decirlo así, entre comillas, oscuro de ese proceso, cosas que hayan pasado fuertes o algo por el estilo? Sí, digamos que siempre está al otro lado y con la población privada de la libertad todo puede pasar. Entonces, a veces teníamos obstáculos porque en celdas lo que haga una persona lo pagan todas. Entonces, a veces habían peleas entre ellos y la pelea se vuelve en algo muy fuerte porque es todos contra todos. Entonces, digamos, nos prohibían la salida o los talleres. A veces me llegaban muchachos golpeados y a mí esto me afecta mucho porque yo le decía, ¿qué te pasa? No, me caí. Y yo, no te caíste, cuéntame. No, profe, me caí, no me pregunte más.
Entonces yo decía, me preocupaba, yo decía, Dios mío, ¿qué habrá pasado? ¿Será que mucha información? Pues también está el tema de los motines, ¿no? Entonces, digamos, si algo no les gusta, si hay problemas, pues empieza este tema a alborotarse. Y yo siempre les digo, por favor, traten de calmarse y enfóquense que estamos haciendo cosas buenas, ustedes no se me metan en problemas, ustedes aíslense, porque yo no quiero que el día de mañana alguno de ustedes deje participar por esto. Nos cogió también una cuarentena fuerte por temas de salud. Se me enfermaron mucho los chicos de un brote de ira, de infección respiratoria aguda. Y pues imagínate, dentro de celdas se enferma una persona y se nos enferman todos. Entonces también sufriendo por ese lado, porque yo bajaba y los veía supremamente enfermos. Y como son tantos, la atención es muy difícil que les brinden una atención a ellos. A veces hemos tenido dificultades de que ni siquiera los quieren atender. Entonces yo decía, yo les llevaba cosas naturales, agua panela, jengibre y demás, y yo vamos. Entonces, por ejemplo, me dejaron de salir. No era que no pudieran, sino que realmente ni siquiera se podían parar de lo enfermos que estaban. Entonces me salían 2 de los 16 y trabajábamos así. También, pues digamos que en ese proceso la policía también tiene que hacer su parte. Entonces también están, digamos que, las llamadas rascadas, que es cuando ingresan a celdas a encontrar objetos prohibidos que no deben estar ahí, y eso es perder días. Y si, digamos lo que te digo, ellos se enojan, se ponen en contra, entonces empiezan esos altercados que uno dice muy difícil. Son situaciones que se salen completamente de las manos y que paran el proceso. Digamos que la infraestructura no es tan grande, entonces también eso a veces ponía obstáculo, o el tema de los custodios, que hoy no hay, entonces hoy no sale. Entonces yo trataba de buscar soluciones, me bajaba a celdas y trabajábamos ahí como para no parar y no desmotivarse. Y las tristezas también, porque ellos empiezan a contar un poco de su vida, a mostrar su lado humano, y es muy difícil ver la situación o la vivencia de cada uno, porque se abren completamente a ti y empiezan a crear también como un apego de te necesito, ayúdame. Entonces es mucho llanto, ellos contándome cada cosa, lloraban mucho, arreglando, entonces permiten ver su lado más frágil y vulnerable. Y me dan la confianza de entrar a sus vidas y decir, pucha, ¿cómo así que tu papá te abusó? ¿Cómo así que tuviste que pararte en una esquina cuando no querías vender tu cuerpo? ¿Cómo así que probaste el bazuco a los 7 años? ¿Cómo así que estás acá porque confiaste en una persona? Como algo tan pequeño que uno piensa que es muy pequeño te puede llevar a grandes consecuencias. O por ejemplo, cuando me pasaban las historias, me las entregaban y yo decía, ok, la voy a revisar, la voy a pasar. Y yo llegaba acá a mi casa a pasar la historia, y yo leyendo la historia yo lloraba. Yo decía, no puedo creer que una persona pase por tantas cosas. O sea, esta niña pasó por cosas increíbles. Entonces, claro, es un proceso de un montón de sentimientos, de decir, y ya tú no los puedes ver, tú quieres verlos normal, pero tú dices, me abriste la puerta a tu corazón. Gracias por la historia, el abrazo, y continuemos trabajando, pero ya conoces qué hay detrás de esa persona, y tú en ese momento dices, no hay que justificar nada, pero qué difícil sería estar en el lugar de la otra persona. No sé qué hubiera pasado conmigo si yo hubiera estado en el lugar de ella o de él. Entonces empiezas a conocer y todo es un mar de sentimientos y emociones. También hay un testimonio, ya muchos de ellos están trasladados algunos en el Buen Pastor, otros en la Modelo, en la Picota. Y una de ellas, el testimonio me lo entregó en la cárcel distrital. Entonces yo fui allá porque pues resulta que su familia también se encuentra privada de la libertad. Fue como todo un tema familiar. Entonces voy y ella me entrega, voy a la cárcel distrital, que es un proceso también súper diferente. Entonces llego y de una me dicen, yo en mi URI trabajo con ellos y son muy respetuosos, y el tema de las personas es como eres muy joven, no te van a respetar, eres mujer. Y yo digo, por el contrario. Entonces me dicen, no, tápate, usa cosas sueltas. Y yo digo, no, ellos
pueden respetar. ¿Cómo así que no pueden respetar? Entonces yo hago con ellos y con ellos nunca ha sucedido un problema respecto a eso, y en la cárcel distrital casi no me dejan entrar, o sea, era como, no, tienes que ponerte un saco grande, suelto, no puedes pasar ahí, no, y yo decía, por Dios, pero qué diferente, y estamos hablando de la misma población privada de la libertad, y yo no estoy hablando de un número mínimo, yo tengo muchísima más población privada de la libertad. Entonces, claro, el modelo es diferente, ya llegar ante esta mujer y que me cuente su historia, casi no puedo entrar, eso mejor dicho, no puedes entrar nada, no puedes ingresar, tienes que tener cuidado, tienes que dejar esto, quítate esto. Entonces, el proceso es súper diferente, llegar a ella, y también que me entregó su historia con una confianza muy grande, y una historia muy linda de amor, y el amor la llevó a estar privada de la libertad. Entonces es una exploración gigante y con muchas cosas y muchos obstáculos, pero que ese proceso yo creo que cada cosa te enseña. Y obvio, los chicos también tienen sus altibajos, entonces no falta que se me perdió el lapicero. Me aparece el lapicero y de diferentes peleas que tenemos que yo les digo, no falten a la confianza, porque yo confío en ustedes, y el día que yo vea que ustedes no me están entregando la confianza, pues va a dejar de existir. Entonces, sí, hubo uno que otro desafío de que tú tienes que estar muy pendiente. Ya con ellos en este punto, no. Pero sí, ¿dónde está el azúcar? Son cosas mínimas, sí, pero que tú dices, hombre, si me roban un azúcar, entonces ¿dónde voy a dejar mi celular? Pero cositas al inicio que se fueron puliendo y que tú dices, bueno, igual no hay que perder de vista nunca en el lugar en el que estás, pero tienes que confiar en los chicos, y yo voy completamente segura y en total confianza de que le digo a las personas, vengan, visítennos, conozcan, hagan talleres, regalan, ¿qué sabes hacer? Enséñales. Es que me da miedo, yo no pasa nada, o sea, con total confianza te digo que dale tranquilo. Entonces la gente es como, ¿y ellos tienen tijeras? No, quítale las tijeras. Y yo, no va a pasar nada. O sea, sé que es un tema de confianza, pero es un toma y dame. Y ellos responden mucho a la confianza, y es gratificante ver la confianza de ellos. Wow, es otro mundo. Creo que me has abierto otra puerta que no tenía abierta en mi cabeza en este momento. Y bueno, ya para ir finalizando, Gabriela, creo que ya nos has dado suficientes motivos para leer Monarca, y créeme que yo ya voy a ser el primero en la lista, voy a autocomprármelo en mi propio stand, pero me gustaría que ya de forma explícita le dijeras a los oyentes y las oyentes de Serialmente ¿por qué deberían leer este libro? ¿Por qué deberían llegar y pedirlo dentro de sus compras en la feria del libro, en el stand de Serialmente? Bueno, este libro les va a permitir conocer un mundo que muchas veces quisiéramos que no existiera, ¿no? Entonces, obviamente sabemos que está la población privada de la libertad, pero es muy fácil tenerlos allá y cometieron un delito y encerrémoslos y allá deben estar. Entonces, les va a permitir explorar un mundo completamente nuevo para muchas personas, en donde ustedes van a poder generar una empatía y una sensibilización de decir, tal vez yo podría estar en ese lugar, o voy a evitar hacer estas cosas para no terminar allá. Y ellos mismos me decían, profe, esto puede ser una guía para las personas de que no ingresen a estos lugares, pero también si por algún motivo ingresan, que sepan cómo es. Entonces la idea es principalmente como prevención, como créanme que ninguna de las personas que vivimos, hasta me incluyo, pensamos que algún día podemos terminar allá, pero una factura no paga la DIAN, ¿sí? Un favor a un amigo, una plata a tu cuenta. Tantas cosas te pueden llevar a terminar en ese lugar que tú nunca pensaste estar. Entonces los invito a que lean el libro como una experiencia enriquecedora para sus vidas, como conocer un mundo que hemos tratado de negar y que está invisibilizado de alguna manera. Y como prevención para ustedes mismos, para decir, oiga, sí, yo no quiero terminar acá, no quiero pasar por esto, no quisiera nunca vivir nada así comparado. Y lo más importante, que construyamos juntos como sociedad, construir como sociedad. Nosotros como seres humanos creemos o sentimos, y me incluyo también siempre, es muy fácil juzgar y es muy fácil
porque estamos dolidos, porque nos han lastimado, porque muchos hemos sido víctimas de algún delito, me incluyo también, a mí me han robado el celular, yo también he sido víctima de diversos delitos. Entonces, somos dolidos, pero como sociedad hay que construir, y créanme que vale la pena sumarse a esta experiencia, vale la pena leer, vale la pena mirar un poco y conocer el contexto, y de esa manera generar sensibilización y decir, bueno, voy a darle la oportunidad al libro, está interesante, hasta por curiosidad el tema de la jerga, que ustedes entiendan un poco cómo se comunican y cómo es el proceso allá. Entonces los invito, es una experiencia espectacular y enriquecedora, nueva, creo que es una experiencia completamente nueva para muchos, para mí fue muy nueva y me tiene atrapada. Entonces construir como sociedad, sensibilizar, empatizar y lo más importante, que creamos en el cambio. Muchos de nosotros recibimos a diario segundas oportunidades en todos los aspectos de nuestra vida y a veces las personas también las merecen. Entonces los invito a creer y a que se sumen a esta iniciativa, a que conozcan y que nos lean. A creer en este caso que siempre podemos ser mejores. Gabriela, muchas gracias por tu tiempo, gracias por esta entrevista tan increíble. Y así como tú nos invitas a leer este libro, nosotros los invitamos a que se echen la pasadita por el stand de Serialmente, y también a Gabriela que se eche la pasadita también. Ojalá cuando pases de pronto nos puedes dejar un par de copias firmadas o algo por el estilo. Esto nos puede ayudar a que la gente se interese aún mucho más en este libro que pinta muy bien. Claro que sí, allá voy a estar hoy, Sebastián, y voy a estar visitándote, agradecerte muchísimo la oportunidad de estar acá y de poder visibilizar el trabajo y que las personas nos puedan escuchar, y espero que en serio les guste mucho esta historia, este podcast y este libro. Excelente, Gabriela, muchas gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí en Serialmente y gracias a todos ustedes por escuchar este capítulo. Gracias. Y esta fue la historia de Nicolás Jiménez, el hombre fiera, aquí en Serialmente. Capítulo 21 de esta temporada, que va a terminar en 4 semanas, pues vamos a parar en el capítulo 25 para darle cierre a esta temporada que tuvo sus últimos episodios en el marco de esta Feria del Libro. Luego, ustedes mismos nuevamente van a ser quienes van a decidir si volvemos a un día de furia o seguimos con la 5ª temporada de Serialmente en la segunda mitad del año. Les invito a que se pasen por nuestro stand en la Filbo. Tenemos más de 100 títulos criminales, tenemos promociones, tenemos El Rincón de Cósmica de mi esposa y tenemos este libro de Monarca tras las rejas, donde ustedes encontrarán esta experiencia que nos ha relatado aquí Gabriela. Este fue el último capítulo de esta especial temporada de la Feria del Libro. Dentro de 8 días no vamos a tener episodio porque estamos justamente en el cierre de la Filbo. Así que los invitamos a repasar los capítulos, a visitarnos, y luego de la Filbo, en la segunda semana de mayo, vamos a tener nuestro capítulo 22. Y ahí vamos a seguir sin fin hasta el capítulo 25. Recuerden que en la Filbo también puede pedir merch oficial de Serialmente. Se las enviamos sin costo de envío a su casa. Tenemos mis libros, tenemos muchas cosas disponibles, y si usted está en México, no dude en pedir la merch. Llévese las camisetas de Serialmente, los hoodies de Serialmente allá en México, que tenemos diseños originales allá. Si está fuera de Bogotá pero está en Colombia, también puede decirnos que quiere algún libro de los que tenemos para usted en nuestro stand y se lo enviamos a casa. Todo lo tenemos disponible para usted, para que disfrute de las promociones también a distancia. Escríbame por WhatsApp, escríbame por Instagram y escríbame por cualquier red social que estoy atento para usted. No siendo más, nos escuchamos en 2 semanas con un nuevo monstruo. Porque recuerden que siempre podemos ser peores.